A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. La crisis judicial, al parecer, no tiene dónde más caer. La falta de credibilidad en el sistema, los malos operadores, la injerencia política, la corrupción, son varios de los factores que van a ser analizados aquí por personas, repito, que están muy cercanos a esta problemática y que buscamos con ellos dar soluciones, aportar a la sociedad con algo que es más allá que una crítica, sino unas atrevidas sugerencias para un cambio que es imperioso si queremos sostener esta democracia. Les saluda Germánico Maya, soy abogado con más de 50 años de correr por los pasillos judiciales. Tuve la suerte también de haber sido vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, presidente del Recursos Humanos de la función, y dentro de ella tuve la oportunidad de intercambiar experiencias, discutir, disentir y acordar con quien era en ese entonces líder judicial, líder del gremio de los judiciales. El abogado Luis Muñoz Pasquel, que ahora nos acompaña, personaje que no requiere de mayor presentación, pues durante su vida dedicada, creo yo, íntegramente a proteger, mejorar y velar por sus amados judiciales, lo que le ha permitido también ser ahora representante de ellos en varios organismos y foros internacionales. Lucho, buenos días, un privilegio que seas tú el primer invitado a esta serie de programas que, repito, lo que queremos es contribuir con el país a efectos de sacarle al Ecuador de esta crisis judicial que soporta. Germánico, buenos días. Primero te felicito. Me parece tan importante, tan responsable armar un foro en el que podamos conversar los ecuatorianos que conocemos de esta área por estar ejerciendo la profesión, y hacerlo en forma seria para aportar con esto que tú llamas atrevidas sugerencias. Esas atrevidas sugerencias tienen que permitir que el hombre de a pie tenga una justicia que permita que le dé transparencia en sus problemas diarios, problemas de inquilinato, problemas de trabajo, hablo de juicios laborales, problemas de familia que son tan graves, problemas de niñez, temas penales, temas civiles. Todo lo que es controversia de una sociedad se dirime dentro de la función judicial. Y obviamente es parte de la felicidad o la angustia de los seres humanos de este país. Hoy pienso más angustia que tranquilidad, porque el sistema de gestión del Poder Judicial realmente ha llevado a ese nivel de incertidumbre de quienes litigamos y de quienes son nuestros clientes cuando litigamos. Con esta introducción se impone la primera pregunta, Lucho. ¿Qué piensa el judicial? ¿Cómo mira el judicial estas disputas, esta paralización del sistema judicial, ese procesamiento que buscan entorpecer ciertos vocales del Consejo de la Judicatura ante la lógica y necesaria investigación que está realizando
la señora ministra fiscal general? No nos podemos reducir a un espacio de tiempo, Germánico. ¿Por qué? Porque el problema de la función judicial es profundo, es de muy adentro. No es un tema de un litigio entre la Corte Nacional, el Consejo o la Fiscalía. Es un tema de manoseo político. Y este manoseo político no es que viene el día de hoy, no es que fue Correa, Moreno o Lasso, viene de mucho tiempo atrás. El Poder Judicial ha sido siempre una torta de reparto. ¿Por qué? Porque sirve para proteger pillerías y sirve para poner amigos como jueces y sirve también para sancionar a enemigos. Es decir, es una herramienta que utiliza la casta política de este país para hacer daño al Ecuador. En ese tinglado, el efervecer el tema actual es solamente lastimarnos la herida. Si cogemos el tiempo de Correa, si cogemos el tiempo anterior del ingeniero Félix Cordero, todos los tiempos han estado marcados de escándalos en el reparto de magistrados, en el reparto de juzgados. Más bien no ha estado metido en el tema de compras y ese tipo de cosas, no ha tenido esos escándalos del Poder Judicial, sino qué tipo de jueces pone. Ahora, el resultado de una evaluación del año 2012 o la reforma del año 1994, cuando estuvo Antonio Rodríguez Vincent, llevaba un discurso que es adecuado para la opinión pública, algo que se pueda vender, algo que sea simpático a la gente. Pero que en la práctica no daba resultado. Es una trampa, es igual que la Constitución última de Jipijapa, es una trampa en la que de alguna manera le tapiñan el deseo interior que tienen. Mire, el Poder Judicial este rato es víctima de un acto de piratería clarísimo. Quien hace las leyes es el legislativo, quien da la plata es el ejecutivo, y quien encargado de la seguridad son los organismos de control. La víctima final es la función judicial. Indiscutible. Todos los medios atacan a la gestión de la función judicial cuando lo único que hace la función judicial es tramitar la parte última del proceso del sistema judicial ecuatoriano. Las leyes que se hacen en el Ecuador nunca han sido coordinadas con los jueces, nunca han sido cuestionadas con los jueces. Nos dan una herramienta que muchas veces la opinión pública dice, ¿por qué salen libres? Salen libres porque el sistema está hecho para eso. Y el juez tiene que cumplir, y si no cumple es un prevaricador, es un delincuente. Y el juez termina siendo sancionado por la opinión pública, producto de todo la generación de un sistema cruel realmente para con quien tiene que administrar justicia. Si la ley no fue hecha en coordinación con quien la va a administrar, peor los recursos. Presidente Guillermo Lasso, que qué vergüenza ajena tengo de este señor, ha mentido tantas veces, y lo digo viéndole a los ojos a todos los televidentes, qué mentiroso es este señor. Los recursos del Poder Judicial han sido diezmados de forma ostensible en esta época. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Ejecutivo de tenernos de rodillas permanentemente? No te damos plata, punto final. No tienes contratos, no hay cómo darles estabilidad a las personas que laboran al interior, luego no se genera un espíritu de cuerpo interno de trabajo con dignidad. Hay 6,000 personas con nombramiento provisional. No hay carrera judicial, pues. No, la carrera judicial murió en época de Rafael Correa. Le dieron el acta de función, metieron a la gente que querían meter y lo metieron mal en muchos casos, sacando gente muy valiosa. Porque no nos olvidemos que en el Poder Judicial había gente muy valiosa que fue sacada en el año 2011 o 2012 y que todavía pululan por procesos judiciales que han ganado, cerca de 300 personas, que han ganado porque fueron sacados de manera ilegal. Es decir, todo este cúmulo de problemas que hoy día en este programa con seriedad se está abordando, nos permite diagnosticar cuáles serían las soluciones. Y la primera solución, Germánico, es que los políticos saquen las manos del Poder Judicial. No podemos permitir que la legislatura tenga un delegado en el Consejo de la Judicatura. No podemos permitir que el Ejecutivo tenga un delegado. ¿Y por qué no podemos permitir? Porque ellos van a ser cuestionados en algún momento frente a la justicia, que ellos la tienen. Entonces son juez y parte, y eso es inmoral y es cruel con un país serio. Lo primero que se tiene que hacer es eso. ¿Qué se debe hacer? Volver a la etapa anterior. La administración del Consejo de la Judicatura, o la administración del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución, debía estar representado en los entes académicos, en las universidades, que hay gente muy valiosa, en colegios de abogados,
gremios del Judiciales Poder mismo. Judicial y los jueces, para entender la problemática que se está tratando adentro. Pero aquí para cocinar han ido a traer a chofer. No, aquí hay que entender que esto es la función más importante del país. No pongo primera, segunda, tercera, la más importante. El Ecuador no ha podido funcionar, es decir, ha funcionado sin el Ejecutivo. Ahora estamos sin el Legislativo y funcionamos. Pero quitémosle al Poder Judicial. Y esto no funciona. Es la Se piedra acabó. angular de la democracia. Se acabó. Definitivamente, Sí. ¿no? Como Y- decía Aristóteles. Y yo quisiera hacer una pregunta a los que fueron legisladores y al presidente de la República, si él aceptaría que un juez esté dentro de su administración en la presidencia, o si la legislatura en el CAL debería tener un juez. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que tener un delegado de la legislatura? El hermano pobre. Así es. ¿No? No, y el hermano pobre y robado, Claro. porque realmente le han violado a la justicia en este país. Indiscutiblemente que sí, pero yo quería volver a la pregunta, que es muy importante. ¿Cómo ve el judicial las disputas, los problemas, esta pérdida de imagen hacia su superior? Porque, a ver, vamos a analizar con claridad. En una familia, el padre es el ejemplo a seguir. En una escuela, el profesor. En la función judicial, ¿quién preside el Consejo de la Judicatura? ¿Quiénes presiden? En este caso, los vocales. Tienen que ser un vivo ejemplo de honestidad, de rectitud, de ética, de cumplimiento de leyes y procedimientos. Y en este caso vemos que no está ocurriendo eso. Dos vocales eluden sistemáticamente la acción de la señora ministra fiscal general. Y con anuencia de los otros vocales, pretenden evitar un juzgamiento. Esto es poner en muy mal predicamento el mismo sistema judicial. Esto es dar un pésimo ejemplo a los judiciales. Y por eso es que mi pregunta, Luis, es ¿qué ocurre abajo? ¿Qué dice el judicial? ¿Cómo mira o qué solución ve a este tema? Yo me haría una pregunta al revés. ¿Tendrá tiempo el judicial para pensar lo que pasa con su institución? ¿Tendrá el amor y la pasión para pensar en los problemas de la función judicial cuando todo el tiempo están bajo la mira? Y hablo de los últimos 20 años. Bajo la mira de una sanción, bajo la mira de un memo, le cambian a la gente de la noche a la mañana de un lugar a otro. Y esto, todos estos años. Al que levanta la cabeza le cambian a un cantón alejado, se sanciona y suspenden jueces y después se le pone en la lista como que fuera un mérito sancionar funcionarios judiciales, y a otros que se les debería sancionar ni les tocan. Porque el Poder Judicial tiene gente buena y mala, como todo organismo humano. Desde luego. Y esta gente mala está desde hace años protegida. Ha habido casos escandalosos que nadie ha sancionado, y ha habido casos de gente muy buena que nadie ha estimulado. La Corte Nacional tiene gente buena, que es la antigua, y uno que otro de los nuevos, pero tampoco es un lechado de virtudes. Entonces, es un problema general. Es que no es un tema actual, no es un tema del último problema, porque saldremos de este y tendremos otro mañana. ¿Qué intereses también existen en Fiscalía en sancionar estos dos vocales? No pretenderán hacer una nueva mayoría. Es decir, no hay la sinceridad para entender, y a veces veo con envidia a otros países, sin mencionar ninguno, en el que la Corte Suprema o la Sala Constitucional tiene una actitud absolutamente severa en cuanto a su interior, en cuanto a sus sanciones y a sus virtudes. Acá no, acá simplemente estamos dejando ver cómo pasa el agua bajo el puente, y es todo el sistema, Germánico, es todo el sistema, no es este o este, es todo el sistema, está concatenado y todo el sistema está en conflictividad. Claro, no tenemos un presidente de la República, está este señor Lasso, que no sé si presida la República, que es el llamado a fortalecer las instituciones. Él ha creído que el deber es destruir las instituciones. Es grave, es severo el problema, Germánico. Si me pides una respuesta de parte de mis compañeros de la función judicial, gente a la que quiero un montón, ellos viven horas de angustia terribles desde hace años. Ellos no quieren quedarse ya en la función judicial, están esperando la jubilación para irse los viejos. Y los nuevos dicen, no tenemos estabilidad, así es que un rato menos pensado nos sacan. No tenemos incentivos, dicen, ¿no? Ninguno. No tenemos el amor que se tenía antes por la función judicial. El otro día, en una visita que yo hacía a la ciudad de Riobamba por un caso puntual, conocía que un distinguido juez de la Corte había sido sancionado
por no obedecer los designios y disposiciones que se le emanaban desde el Consejo de la Judicatura. ¿Quién era el que enviaba esos mensajeros? Es un silencio que nadie quiere afrontar. Pero el día que nosotros perdamos el miedo, y nos quitemos el tapaboca y tengamos la valentía de decir, este señor me pidió que obre de tal o cual manera, o este señor me va a sancionar si es que no dicto de tal o cual manera la sentencia, empezaremos a cambiar a la función judicial. Y esto es una invitación para develar a todos estos cobardes que destruyen la institucionalidad. Porque también no solamente se destruye la institucionalidad desde el Poder Ejecutivo, que es ineludible y que no es patrimonio solamente de Lazo. Han sido quienes le han precedido en la función ejecutiva y en la Asamblea Nacional, ¿no? Pero también lo es de quienes están adentro y callan cobardemente los designios que vienen desde los superiores buscando tal o cual disposición, sentencia o resolución que posibilite presionar, condicionar o castigar a sus enemigos políticos, sí. Porque es así. Ahora bien, yo pienso que nosotros designamos autoridades para que regenten las instituciones y las enrumben. No creo que está en el anhelo democrático de un ciudadano común el poner frente a la función judicial en el Consejo de la Judicatura a quien hace gala de histrionismos, a quien hace gala de esoterismos y quien no se dedica a presidir el Consejo de la Judicatura. Tampoco a quienes van como mensajeros del actual Ejecutivo a condicionar a un juez provincial para que actúe de tal o cual manera, que es lo que motiva el procedimiento investigativo de la señora fiscal. Yo no creo que en la fiscal, que creo que es el último rezago que tenemos de ética, de moral dentro de la función judicial, debamos combatirle, sino más bien fortificarle, porque es ella la que busca evidenciar y sancionar a toda esta gama de sujetos que se han enquistado en la función judicial indebidamente. Esta es mi opinión y es mi criterio, Luis, y te digo que quiero compartir dentro de este esquema para que tú me digas, sí, la solución es que los políticos saquen la mano de la justicia. Pero ¿qué hacer desde adentro? Desde donde estamos nosotros, desde los judiciales, como digo, destapándonos la boca y diciendo, reclamando y evidenciando todas estas situaciones anómalas. A ver, yo estoy muy adentro en el tema, en el proceso que lleva la fiscal general. A mí me azara por qué no está el principal elemento sindicado, procesado o llamado ni a rendir versión, el presidente de la República. También, recordemos, Germánico, el hecho. Uno de los vocales del Consejo se reúne con el presidente de la Corte de Quito, nada menos, y con varios jueces de la Corte Provincial, y a nombre del presidente de la República pide un favor en un proceso judicial. Ese es el hecho. El presidente de la República nunca ha dado la versión y nunca ha dicho que no es cierto. Bueno, si alguna vez manifestó que él no había... Sí, pero en derecho, sí, el hablar no es suficiente. Él tenía que haber encauzado una acción en contra de quien tomó su nombre para pedir un favor, para dañar otra institución que era la Asamblea Nacional, así nada menos. Así es. No era un hecho muy aislado. Ajá. Se ha buscado la sanción a los judiciales. ¿Y por qué no a los demás? ¿Y por qué no había por ahí visiones de que también había legisladores metidos? Ese es el tema. Porque el Ejecutivo tiene un vocal en el Consejo de la Judicatura, porque el Legislativo tiene otro vocal. Entonces tenían que ver cómo argamazan. Como no pudieron argamazar la jugada, terminaron diciéndole que ponga un pie al costado un vocal del Consejo. No quiero ni juzgar ni no juzgar, simplemente los hechos. El señor dijo, no señor, usted no es quien se come la institucionalidad y me pone a mí de lado. Algo que también termina haciendo la Corte Nacional hace muy pocos días. Es decir, volvemos al mismo en círculos de adentro. Es decir, la Fiscalía está haciendo bien, sí, pero ¿y
¿Y el resto de gente que debe ser procesada, dónde está? Bueno, precisamente yo pienso que el dar paso a esta fase procesal de la instrucción es el momento en el que, con las declaraciones ya testimoniales de las personas que están inmersas en el problema, va a salir a luz de dónde nació la instrucción y si el presidente Lasso está o no mezclado en el asunto. Y yo estoy seguro que si es así, a la fiscal general no le temblará la mano en llevarle allá también al actual presidente de la República. Porque la ley, Luis, es para todos. Ya debía haberlo hecho. Dentro de la instrucción, ya debía haberlo hecho dentro de la primera investigación, porque supuestamente de ahí nace la orden. Y la fiscal no le llama al presidente de la República, y para mí no es nada nuevo. El presidente no es un hombre sincero, lastimosamente, siendo un hombre mayor, lo que uno esperaba de él es que tenga sinceridad en sus palabras. Entonces, a mí sí me azara que sea un tema contra el tema de la función judicial y las intenciones posteriores. Lo bueno de la controversia, lo bueno del diálogo germánico es que a uno le permite llevar una posición y hacerlo con madurez, con altivez, porque lo que buscamos es que la función judicial cambie. Claro. Y la función judicial no va a cambiar si es que seguimos permitiendo que se utilicen cierto tipo de diatribas jurídicas para golpearnos a la función judicial. Que hay corrupción dentro de la función judicial, innegable. Yo soy víctima de un acto de corrupción en la sala contenciosa administrativa. Pasado años por un proceso en el que fui declarado inocente y hasta el día de hoy, 10 años o 12 años, pues no tengo reparación integral por culpa de 3 jueces puestos en la época de Gustavo Yarp. Este es el tema. Ahora, yo soy de alguna manera un personaje interno dentro de la función judicial. ¿Qué pasa con la gente que no tiene ningún tipo de posición? Que no tiene ningún padrino. Va a la sala constitucional, perdón, a la Corte Constitucional. Y la Corte, hablo del decreto 813, decreta que el decreto 813, perdón la redundancia, es inconstitucional de hoy para el futuro. Y los defectos, cuando nació, los declara de alguna manera constitucionales. Y es nuestra Corte Constitucional, es el control constitucional de todos los actos de la República. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Al servicio de qué están? Las indemnizaciones que tienen que ser canceladas y que terminan a veces en la Corte Constitucional igual son bajadas, pero los casos políticos, los que traen los de coyuntura, los que traen marketing, claro, o mediatez informática, sí. Son ventilados rápidamente. Hay gente que en la Corte Constitucional está esperando años por procesos chiquitos. Gente del Poder Judicial, jueces que han demandado, que están esperando. Entonces, es el sistema, germánico. Nosotros debemos impulsar y empujar a que haya una mesa de transparencia para tratar el sistema judicial del Ecuador. Y cuando hablo judicial, hablo también de la justicia constitucional. Y no es un tema de hombres, porque en la Corte Constitucional hay gente de mucha, pero muchísima valía. 2 de ellos salieron ya de la Corte, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, compañeros míos de la Universidad Católica, valiosos, gente muy, pero muy valiosa. Y tienes un montón más de gente valiosa, tanto en la función judicial, pero si no se logra tener un concepto nacional de cambiar la justicia, de cambiar el sistema, es imposible. Gracias al abogado Luis Muñoz. Realmente el departir, el disentir, como dije, el discutir contigo es siempre muy enriquecedor. Yo quiero comprometerte, Lucho, para que este tipo de conversaciones se repitan, porque hemos abordado una parte mínima del problema judicial, pero más allá de, como tú mismo dices, de evidenciar toda la problemática interna, también hay que ver los factores exógenos que le destruyen día a día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.